Listo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches en España, ¿no, Miriam? No te escuchamos, Miriam, creo que estás muteada. Sí, pues nada, buenas tardes. Efectivamente aquí son las 7. Sí, bueno, primero que nada te queremos dar la bienvenida a un espacio más de reflexión y psicoterapia en Copsique. Muchas gracias por tu tiempo y creo que es un tema, un súper tema, pero antes de empezar me gustaría presentarte. Voy a leer una reseña de Miriam rápida y corta. Miriam es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster en Terapia de Conducta por el Instituto Terapéutico de Madrid, ITEMA. Desempeña su labor clínica en la misma institución y su labor docente como profesora del máster de Terapia de Conducta de ITEMA y del máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Madrid. Asimismo, realiza formaciones sobre diversos contenidos psicológicos dirigidos tanto a psicólogos como a población general, que precisamente es una de las razones por la que a mí me ha interesado invitarla el día de hoy. Ya la conocerán, la facilidad que tiene para transmitir los contenidos que a veces parecieran muy abstractos, sobre todo cuando no tenemos mucho contacto con algunas terminologías que parecieran muy complicadas al inicio. También pueden encontrarla divulgando en Instagram, en Miriam Rocha-psicóloga, también en Twitter como Miri, piso o _Roach, y en su blog www.miriamrochadiaz.wordpress.com. Además es profesora del curso Escuela de Parejas, actualmente vigente, en el que en nuestra página principal compartimos el link, que me parece a mí una súper herramienta para personas que quieren hacer el curso no solo de forma individual, sino también en pareja. Bienvenida, Miriam. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, hoy vamos a hablar sobre un tema que, como bien decías, poco se habla, ¿no? Normalmente hablamos de terapia de pareja, perspectiva del terapeuta de pareja, pero bueno, la terapia de pareja en sí misma ya es muy compleja, ¿no? Y normalmente cuando se llega a terapia de pareja hay muchas dudas, tanto el propio terapeuta, cuando tiene la primera aproximación con una pareja o aún así cuando tiene experiencia con parejas puede tener algunas dudas acerca de su postura respecto al problema. Y precisamente por eso hoy queríamos hablar acerca de una perspectiva funcional de los problemas de pareja y no patológico, ¿no? Que es algo que difícilmente se habla, si bien abiertamente, ¿no? Por eso hoy quiero empezar con una pregunta, Miriam. Pero antes que nada, voy a hablarles un poco de la organización de lo que vamos a hablar. La primera parte va a ser como la conceptualización, cómo podemos nosotros conceptualizar un problema desde esta perspectiva. También, ¿qué hacemos cuando la pareja trae varios conflictos al mismo tiempo para cerrar justamente con la intervención, al menos una aproximación, ¿no? No intentamos dar una clase sobre esto es muy complejo, pero sí una aproximación sobre esta postura. Y bueno, cerraremos con algunos minutos en preguntas y comentarios. Entonces, Miriam, a mí me gustaría preguntarte, para ti, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué es una perspectiva funcional en los problemas de pareja? ¿Y cuál sería también una ventaja de verlo así? Pues para mí siempre que abordamos un problema psicológico desde una perspectiva funcional implica realizar un análisis funcional del problema en cuestión. Entonces, los problemas de pareja, como cualquier otro problema, son problemas relacionados con el comportamiento, ¿no? En este caso, con un comportamiento que tiene que ver con dos miembros de una pareja que interactúan entre sí. Entonces, abordar el problema de esta manera implica hacer un análisis funcional de lo que está pasando. Y hacer un análisis funcional de cualquier conducta implica
analizar de forma científica qué está pasando, es decir, analizar en términos de los procesos de aprendizaje subyacentes a las conductas en cuestión que estemos analizando como problemática. Entonces implica ver de qué elementos dependen las conductas problemáticas que encontramos. En el caso de la pareja, lo que vamos a ver son conductas que implican la interacción, o muchas de las conductas problemáticas implicarán la interacción de las dos partes de la pareja. Eso quiere decir que los detonantes de los comportamientos problemáticos serán probablemente en muchos de los casos uno de los miembros de la pareja que detona un determinado comportamiento de la otra, y las consecuencias de ciertas conductas también estarán muy relacionadas con los miembros de la pareja. Entonces vamos a, como en cualquier problema psicológico, vamos a analizar aquellas conductas que están siendo problemáticas en esa interacción de pareja, o aquellas áreas en las que vemos que hay un desajuste, un desequilibrio que la pareja identifica como que son áreas problemáticas, y dentro de esas áreas vamos a identificar qué está pasando, ¿no? Qué cosas la pareja identifica como problemáticas que están generando malestar, que no se están manejando bien. Y esas cosas que la pareja identifica como tal, las vamos a ir evaluando concienzudamente para ver cuándo se dan esos comportamientos, ante qué estímulos o qué conductas de la otra parte una persona se comporta de cierta manera y qué consecuencias tienen, para intentar nosotros como terapeutas proporcionar herramientas para ayudarles a manejarlos de otra manera. Fíjate, suena sencillo, ¿verdad? Pero sí, pues suena sencillo así en la teoría, ¿no? Pero luego es verdad que en la medida en que hay varias partes implicadas con necesidades distintas, historia de aprendizaje distintas, habilidades distintas, luego la intervención pues a veces es, bueno, pues compleja, ¿no? Fíjate, para aterrizar un poco esto en un motivo de consulta que además es muy frecuente, ¿no? Y en el que las personas a veces no llegan con muchas esperanzas de que la relación siga, ¿no? O por lo menos funcione como ellos quisieran. En el punto de vista de la infidelidad, ¿no? En donde cada uno tiene su postura. Ya decías que hacer análisis funcional en sí mismo, en un problema, ¿no? En una persona, no es tan sencillo ni se logra en la primera consulta. Ya ahora desde un motivo de consulta como este, que no quiere decir que los otros motivos no sean importantes, pero como este, muchas veces las personas llegan con una postura, ¿no? Y la culpa es de la otra persona y esta persona es la que tiene que hacer el trabajo. Y me tiene que convencer de que esta relación, pues sí, que lo va a hacer, ¿no? Y se queda desde una postura muy hasta atrás, 3 pasos hacia atrás. El análisis funcional desde ahí, ¿no? Entiendo que es muy complejo y no se da en la primera sesión. ¿Cómo puedes saber tú cuando tú dices, bueno, ya tengo una perspectiva funcional de un problema en pareja? Sí, normalmente antes de dar cualquier pauta, pero no solo en estos casos, sino en cualquier problemática en general, yo creo que como terapeutas tenemos que estar bastante seguros de qué es lo que está pasando. Entonces, si bien la evaluación debe durar un número determinado de sesiones para que no se convierta en algo que se prolonga y que no terminamos como de empezar la intervención propiamente dicho. No, tenemos que dejar claro que la evaluación va a durar una fase determinada y comprometernos nosotros a intentar evaluar de forma eficaz para obtener los datos en un periodo de tiempo pues, relativamente corto. Eso no quiere decir que no vaya a haber datos que vayan saliendo durante la intervención y que nos vayan ayudando a enriquecer ese análisis del problema. Entonces, me preguntas, ¿cuándo saber cuándo tenemos la intervención necesaria para intervenir? Yo creo que en parte eso también nos lo va dando nuestra experiencia clínica, ¿no? Y cada vez vamos siendo más eficaces a la hora de saber qué preguntar, de recoger la información y hacer las preguntas adecuadas para entender qué función tiene determinado comportamiento, en qué momento se da, cómo reacciona la otra parte. Pero bueno, yo diría
que o sea, hay que hacer preguntas que nos vayan a ayudar a esclarecer aquellas áreas que son relevantes para la pareja. Entonces, primeramente, ya desde la primera sesión, habría que preguntar qué les hace venir a terapia, es decir, qué han detectado en su relación que hace que decidan que necesitan ayuda profesional porque hay cosas que no están sabiendo manejar por ellos mismos. Entonces, con una pregunta a lo mejor tan generalista, porque les hacemos una pregunta muy global, la pareja pues nos va a dar pistas ya sobre áreas problemáticas. Pues igual nos dicen, pues mira, la comunicación va fatal, no nos entendemos, no sabemos comunicarnos, terminamos siempre discutiendo. O desde hace tiempo pues hemos entrado en la rutina y ya no nos lo pasamos bien juntos, casi no nos apetece pasar tiempo juntos, no hacemos actividades conjuntamente, o resulta que a lo mejor han empezado a aparecer problemas en el área sexual. Es decir, nos van a hablar de cosas que cada una de las partes identifican como problemáticas. A veces la pareja coincide en esas áreas que generan malestar y otras veces vemos que tienen como posturas discrepantes, es decir, que para una de las partes hay problemas en determinado área y para otra parte hay problemas en otras áreas. Entonces nosotros tenemos que ir esclareciendo por qué cada una de las partes señala como problemáticas esas áreas, intentar entender qué pasa, o sea, por qué se dan esos problemas. Y yo diría, esto es una respuesta un poco abstracta porque al final no puedo concretar porque cada caso es único, ¿no? Los psicólogos siempre decimos esto, pero nosotros debemos tener, o sea, para empezar la intervención, debemos tener claro qué es lo que está pasando, es decir, qué conductas se dan, por qué las personas se quejan de eso y qué consecuencias está teniendo, por qué se están manteniendo esos comportamientos. Si tenemos claro eso, podemos compartir la explicación con la pareja y la pareja siempre nos debe dar su ok. Nosotros vamos a compartir el análisis que hemos hecho del problema y ellos van a decir, pues sí, efectivamente, esto es lo que pasa, estoy de acuerdo con los objetivos que me propones y estoy de acuerdo con empezar a trabajar en esta serie de cosas. O sea, no hay respuesta, no hay una respuesta, ¿no? Clara y concreta. Es que nosotros como terapeutas tengamos como la sensación de que entendemos el problema, entendemos cuándo aparece esas conductas que están siendo problemáticas y qué consecuencias están teniendo, es decir, por qué se están manteniendo esas conductas. Sí, justamente es un poco porque a veces hay una confusión, ¿no? En terapia de pareja, si llegan por infidelidad, ¿no? O por celos, o por el motivo que sea, ¿no? No nos enfocaríamos entonces desde este punto de vista específicamente en esto, sino en cuáles son todos los comportamientos que se dan cuando aparece, ¿no? Tal vez en este momento hay una situación de infidelidad cercana o no, tal vez eso ha generado ciertos comportamientos en la pareja, y esos son los comportamientos entonces que se evalúan, sabiendo, como tú decías, las consecuencias que ha tenido o el impacto que ha tenido en la relación, ¿no? Eso resumiría un poco lo que... Claro, efectivamente yo te he hablado un poco en una situación general, pero si el motivo de consulta fuese una infidelidad o relacionado con el tema de una infidelidad, tendríamos que esclarecer varias cosas, ¿no? Si verdaderamente se ha dado la infidelidad o es que la persona viene temiendo que se esté pudiendo producir una infidelidad o tiene cierta desconfianza en la pareja, y a lo mejor ahí estamos hablando incluso de un problema de celos, porque a lo mejor si nosotros empezamos a evaluar nos damos cuenta de que realmente no hay evidencia de que eso se haya producido. Entonces, en ese caso intervendremos de una determinada manera, analizaremos qué miedos o inseguridades tiene la persona, en qué momentos se dan, si la persona realiza alguna conducta de control o de reaseguración para verificar si la pareja le está siendo infiel o no. Entonces, sabiendo qué es lo que ocurre, sabiendo toda la cantidad de comportamientos problemáticos que pueda haber, bien sea pensamientos, respuestas emocionales o conductas manifiestas, vamos a dar pautas para tratar de trabajar eso. Si efectivamente se ha dado una infidelidad, tenemos que ver cómo viene la pareja. Si es que vienen las dos partes de la pareja, porque a lo mejor
el problema ha estallado, pero han recapacitado y quieren volver a trabajar para resurgir su relación, pues vamos a ver en qué punto está, porque quizás se ha dado esa infidelidad, porque a lo mejor si esa infidelidad tiene que ver con que la relación ya estaba desgastada, vamos a ver cómo podemos, o sea, en qué áreas se ha desgastado y cómo podemos ayudarles a manejar esas áreas. Igual hay que trabajar la confianza de la persona que ha sufrido la infidelidad de la otra parte, porque a veces vemos que la persona se queda con ciertos miedos a que vuelva a ocurrir, o a veces vemos que hay un constante echar en cara o recriminación. Entonces, todas esas conductas las vamos a identificar. ¿Te muteaste? Pues así, no he hecho nada, ha sido como automático. No sé si os habéis perdido algo de lo que he dicho. Sí, sí, escuché toda tu explicación. Yo creo que incluso saltando, ¿no? Hablábamos que la primera parte es la conceptualización, no podríamos decir cuándo, así, cuál es el límite perfecto para identificar cuándo ya hemos conceptualizado. Incluso yo diría que para poder nosotros, digamos, si es algo, es un proceso, ¿no? No hay un límite entre una y otra, porque de hecho podríamos seguir haciendo análisis funcional, ¿no? Durante las sesiones y aparecer comportamientos que no habíamos evaluado. Y Desde luego. que definitivamente a lo mejor la pareja puede notar que la forma de comportarse ahora es parte del problema, ¿no? Del problema del que quiere solucionar, definitivamente. Y justo ahí preguntándote, ¿cuáles son los indicadores que hablan, ¿no? Porque a veces llegan parejas con problemas muy cotidianos, que parecieran, o personas con inquietudes, ¿no? ¿Cuándo será que necesito terapia de pareja? ¿Cuándo reconocer que una pareja necesita ayuda profesional? Claro, yo creo que aquí, o sea, cuando una pareja cree que debe dar el paso de buscar ayuda, no hay un criterio objetivo, igual que no lo hay en cualquier otro problema psicológico, ¿no? Porque al final los problemas son subjetivos, es decir, para lo que una persona no es un problema y nunca consultaría a un profesional por eso, igual para otra persona sí lo es. Entonces aquí depende, yo creo que del estado de cada relación, de la capacidad de comunicarse entre las partes, del grado de deterioro en el que esté y de la voluntad de cambio, ¿no? Porque podemos encontrar parejas que rápidamente, y esto es maravilloso, que rápidamente identifican algo que no están gestionando bien y ni siquiera hace falta que llegue a explotar una situación de desgaste y de malestar muy grande, sino que en ese momento son conscientes de que no tienen herramientas o habilidades para gestionar bien eso y buscan ayuda. Y fenomenal, porque en esos casos es muy fácil, porque no hay ya un desgaste emocional, no hay ya un rechazo a lo mejor generado hacia la otra parte, como cuando ya sí que vienen muy quemados. Eso no siempre ocurre, entonces hay veces, y esto yo creo que es casi la mayoría de los casos, que ya hay un proceso de desgaste de la relación que lleva a que la pareja pues diga necesitamos ayuda. En ese punto nos podemos encontrar además varias situaciones, y es que una de las partes esté convencida en buscar ayuda profesional y la otra parte o bien no quiera, o bien venga como a regañadientes y desganado y nosotros como psicólogos tengamos que aumentar la motivación y generar adhesión a la terapia, o en los casos en los que una de las partes se niega a recibir ayuda o a participar de una terapia de pareja por distintos motivos, bien porque no ve el problema que la otra parte está viendo, bien porque es escéptico respecto a la psicología, o por las razones que sean, o porque ya está cansado, que a veces también la gente ya está cansada de dedicar más atención a trabajar por la relación, pues ahí tenemos una alternativa
que es intervenir en una de las partes. ¿Qué pasa? Que aquí hay que ser muy honestos con la persona que viene en solitario y tenemos que explicar que nosotros podemos dar pautas a esa persona a gestionar mejor aquello que genera malestar, porque sabemos como psicólogos que cambiando la conducta de uno, de forma indirecta podemos lograr cambios en la conducta del otro, pero es cierto que estos cambios pueden ser limitados y que ya hay veces que llega un punto de desgaste que como no se haga cambios en la otra parte o no se involucre a la otra parte, pues el volver a hacer que la relación merezca la pena, por decirlo de algún modo, es complicado. Claro, y fíjate que también aquí, ya que comentas esto de que a veces las personas vienen ya con la postura, bueno, yo vengo, una de otras situaciones que a mí se me ha presentado es que yo vengo porque a esta persona es importante, pero yo no veo que tengamos un problema, ¿no? El problema es de esta persona, no es mío. Entonces, desde el punto de vista funcional, ¿no? ¿Cómo se, digo, ya aceptó venir, ¿no? Y sí, puede estar ahí, quiere colaborar, pero siente que el problema está afuera. Bien afuera no, adentro de la otra persona, ¿no? Y me gustaría saber tu opinión o tu experiencia acerca de esto, que debe ser bastante frecuente, ¿no? En donde las Sí. personas ponen la culpa en la otra persona. O puedo ver que hay un problema, pero no es mío. O sea, sí tenemos un problema, pero es que ella o él Es tiene la porque culpa. esta persona hace, es porque sí, Ujú. no, es muy frecuente tanto en casos de pareja como a veces en otro tipo de casos que se tiende a echar balones fuera, ¿no? Y a no asumir la parte de culpa que quizá corresponde. Pero en casos de pareja efectivamente nos podemos encontrar con esta idea de está pasando esto, pero es porque él o ella se comportan de esta manera, es porque no lo que sea, ¿no? Entonces, yo en esos casos suelo empezar por trabajar la idea de culpa. Al final es importante que cuando hablamos de problemas psicológicos, problemas de comportamiento, problemas de interacción, no hay culpa, sino es más bien responsabilidad, ¿no? Tener responsabilidad en eso que está ocurriendo o jugar un papel en eso que está ocurriendo, porque la palabra culpa implica como intencionalidad y nos damos cuenta de que cuando suceden problemas de pareja no es que la parte a la que se culpa tenga la intención de generar un mal, es porque probablemente no tenga habilidades para hacerlo de otra manera, probablemente no es consciente del efecto que ese comportamiento tiene en la otra parte. Entonces yo siempre intento cambiar esos términos. Intento también trabajar mucho en la idea de que las relaciones de pareja inevitablemente implican una interacción recíproca. Entonces, las dos partes de alguna forma van a estar involucradas, las dos partes van a tener cierta responsabilidad en aquello que está ocurriendo y sobre todo van a tener responsabilidad en cambiar aquello que está ocurriendo. Entonces, que realmente si están en terapia y vienen a terapia con voluntad de cambio, es importante dejar de aparcar las culpas y entender que para que el proceso marche bien tienen que ser conscientes de que las dos partes tienen responsabilidad. Sí, claro, es un poco como, no sé, no es como tener un plato, ¿no? De comida y solo sentarme a comerme, ¿no? Sino que ese plato tenemos que prepararlo entre los dos. Entonces, qué tanta sal o qué tanta azúcar tenga, si le quiero echar azúcar y la otra persona le quiere echar sal, creo que eso no está descontextualizado, ¿no? Hay algo que cuesta mucho en las parejas y bueno, naturalmente no llegan reconociendo esto, es que cada uno ha tenido una historia de aprendizaje, no solamente de vida, ¿no? Sino también de relaciones. Y entonces, cuando en esta pareja se presentan ciertos estímulos, que disparan o son contexto para mí, para reacciones bien particulares, yo le echo la culpa, es que tú, es que yo, pero no reconozco que cada uno de nosotros venimos con un costal. Pues. Entonces, creo que me parece, estoy bastante de acuerdo con esta postura, porque si no se trabaja eso, miren, ¿cuál sería o sea, ¿cuál sería el pronóstico? Si tú no trabajas como terapeuta
la culpa que se le echa, ¿no? Le echo toda la culpa a la otra persona en la cara y no, pues no, nomás yo estoy aquí, tal vez esperando que tú hagas un cambio. ¿Qué pasaría en la terapia o en la relación? Claro, claramente en esos casos, que a veces nos encontramos con esos casos en los que pese a nuestro intento de involucrar a los dos, de hacer entender que algo que está molestando implica un cambio de los dos y no un cambio solo de la otra parte. Vemos que aún así hay veces que esta idea no es asumida y que una de las partes se relaja porque deposita toda la responsabilidad del cambio en la otra parte. Ahí lo que suele suceder es que se empieza a dar como un desequilibrio en la propia terapia y la parte a la que se culpa empieza a sentir que es la que se está cargando toda la responsabilidad y en la que está haciendo quizá más esfuerzo de cambio, y no ve ahí como una compensación, no ve que la otra parte se esté involucrando en el proceso. Entonces suele generar desmotivación. Y cuando uno se desmotiva en el trabajo terapéutico, los cambios dejan de darse. Entonces, de ahí que sea tan importante para nosotros como terapeutas, y tú lo habrás experimentado, Joana, hacer ese trabajo de generar adhesión, de hacer ver que si ambas partes colaboran, reman, preparan ese plato de forma conjunta, va a estar más rico, se lo van a comer con mejor gusto, van a llegar a buen puerto. Y que al final, o sea, el trabajar conjuntamente y entender que el sacar la relación adelante es responsabilidad de los dos, pues va a darles más frutos, o sea, que a la larga es algo que se va a beneficiar, que esto no se trata de echar culpas, no se trata de una lucha de poder, que a veces en terapia nos encontramos mucho eso, ¿no? De es que yo quiero tener la razón, o es que yo quiero salirme con la mía aquí, o es que creo que eres tú quien tienes que ceder, y eso al final nos damos cuenta de que no lleva a ningún lado. Así que es trabajar en como en lograr esa motivación de las dos partes por creer que el trabajar de forma conjunta y los dos hacer cambios y colaborar en los objetivos va a redundar en bienestar para los dos. Claro, y aquí voy a aprovechar a hacer una pregunta que hace Mónica Sánchez, que me parece, bueno, hay dos preguntas, pero la primera es, desde este punto de vista funcional, ¿no? ¿Qué tanto es la dinámica de las sesiones? O sea, se pueden hacer unas tantas en individual, ¿no? Para entender un poco, es totalmente en conjunto, porque Mónica pregunta, ¿es aconsejable la terapia de pareja de forma separada? Claro, yo ahí soy absolutamente flexible porque tomo decisiones en función del caso concreto. Es decir, la terapia de pareja al final, inevitablemente, si se realiza como terapia de pareja, va a tener que implicar necesariamente que se tengan sesiones conjuntas, pero la forma en la que se organicen las sesiones puede variar en función de las necesidades y en función de los problemas detectados. Pongo ejemplos. Es muy normal que en una sesión de terapia a veces sea necesario reunirse por separado con una parte y dedicar un ratito de la sesión con una parte, dedicar un ratito con la otra parte, dedicar un ratito de forma conjunta a evaluar las tareas que se le han encargado y a trabajar objetivos nuevos y dar pautas nuevas. A veces incluso una sesión puede ser todo el rato con la pareja en conjunto, porque en ese momento lo que corresponda o veamos necesario trabajar es determinada cosa que les implica a los dos. O en una sesión determinada vemos que puede ser necesario dedicar más tiempo a una de las partes. Y también nos podemos encontrar casos en los que vemos que se hace necesario que una de las partes, o igual las dos partes, trabajen cosas suyas por separado y en terapia individual, porque son cosas que vemos que no procede trabajar en el contexto de una terapia de conducta, de pareja, perdón, pero que sin embargo sí que están interfiriendo en la relación y que merece la pena que eso lo aborden a lo mejor con terapeutas individuales para que eso pues, se pueda trabajar con éxito y podamos aprovechar verdaderamente el tiempo de la terapia de pareja, porque si no nos encontramos a veces absolutamente desbordados con las cosas que
que tendríamos que trabajar, pero eso no siempre es necesario. Claro, y desde este punto de vista, Miriam, ahorita nos preguntaban, ¿no?, sobre responsabilidad y culpa, pero me gustaría antes de entrar allí, los ejercicios, ¿no?, en sesión. Y un poco entrar también a las consultas en línea, porque eso lo dificulta. Los ejercicios en sesiones presenciales, sé que esto es muy particular de las parejas y los casos y las necesidades, pero desde este punto de vista, a veces las parejas quieren ir dirigidas al cambio directo, ¿no? Empiezo terapia y ya necesito ver cambios muy, muy rápidos. Entonces, los ejercicios en sesión, ¿no?, desde este punto de vista de análisis de la conducta, ¿qué tanto, ¿no?, les puede servir a las parejas para generalizar esto afuera? Claro, buena pregunta. Primero, antes de contestarte a esto de las tareas en sesión y cómo generalizarlas, sí que es importante que esa premura con la que llegan a veces de queremos ver resultados ya, hay que trabajar mucho esa idea, porque a veces nos damos cuenta de que la pareja viene en un punto ya que difícilmente se van a ver cambios de un día para otro, porque hay que hacer mucho trabajo previo, ¿no? Y esto es importante que les quede claro para que no se llamen a engaño, para que piensen que lo que estamos haciendo no va a servir de nada. Hay que ir como primero poniendo las bases, ¿no?, los cimientos, para luego empezar a construir de forma sólida. Entonces, es verdad que en terapia muchas veces damos pautas en sesión, entrenamos ciertas técnicas en sesión y, por tanto, hacemos pruebas y ensayos en la propia sesión. Por ejemplo, podemos hacer role-playing de habilidades comunicativas, por ejemplo, de cómo comunicar una petición o cómo comunicar de forma asertiva y de forma respetuosa y correcta una crítica, algo que me está molestando, saber trasladártelo sin ser hiriente, pero al mismo tiempo previniendo que te sientas atacado, pero al mismo tiempo dejando claro qué es el cambio que me gustaría de ti, para asegurarnos de que la persona se ha quedado con los pasos idóneos para hacer bien esa crítica y que lo sabe llevar a cabo. Entonces podemos hacer varios ensayos en sesión, ¿no? Que ensaye una de las partes, que ensaye otra, con cosas reales, es decir, con quejas que cada una de las partes tengan y que están siendo problemáticas, para ver cómo lo transmitirían en sesión, para ver cómo lo recibe la otra parte, incluso poder llegar a acuerdos de cambio en la propia sesión y luego dejarles encargados tareas para que realicen durante esa semana o durante el lapso de tiempo hasta la próxima sesión. En la próxima sesión analizaríamos qué críticas o qué peticiones de cambio han expresado, cómo lo han hecho, cómo se ha sentido la otra parte que recibía esa crítica, y vamos perfeccionando. Esto sería un ejemplo. Entonces ahí nos tenemos que asegurar efectivamente que las pautas se van generalizando, es decir, que no solo aprenden a transmitir la crítica que hemos ensayado justo en sesión, sino que luego vamos viendo que si van surgiendo nuevas necesidades en el día a día, las personas van sabiendo expresar mejor a la otra parte aquello que les sienta mal, aquello que piden o aquello que necesitan. Es decir, se trataría de, durante las siguientes sesiones, a partir del momento en el que lo entrenamos, vamos a ir evaluando cómo va ese tema. Sí, creo que lo explicas sin mucha más que pueda yo preguntarte. Y creo que esto es importante, ¿sabes? Creo que también como terapeutas de pareja debemos tener un lenguaje que la pareja pueda entender, comprender, que pueda ser sencillo desde incluso las bases filosóficas y teóricas que nosotros, y los principios que nosotros podamos usar en la psicoterapia, puedan entender el sentido de hacer lo que van a hacer, ¿no? Porque justo si no entienden, va a quedar como una instrucción del terapeuta que tal vez en terapia funciona, pero afuera, ¿no? Afuera, cuando esté el contexto natural y de verdad estén enojados, estén muy reactivos, entonces la tarea no va a funcionar. Ahora, nos pregunta Jenny Chicaiza, si uno de los dos necesita terapia individual, ¿es el mismo terapeuta que lleva las sesiones conjuntas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Claro, yo normalmente prefiero que no.
porque creo que además de ser mucha carga para el mismo terapeuta, creo que conviene que haya un equilibrio, o sea, que las dos partes de la pareja sientan que no hay un favoritismo, que están como en igual posición o en igualdad de condiciones, que no se conoce más a una de las partes o no se tiene preferencia por una de las partes, y a su vez, para que tampoco como terapeutas nos contaminemos con cierta información que puede venir solo de la perspectiva de uno. Entonces yo siempre prefiero derivar el caso individual o la problemática individual a un compañero del que me fíe. Y siempre para utilizar en nuestro favor esa intervención de forma individual, lo que sí que se puede hacer es pedir a la persona permiso para estar en contacto con su terapeuta por si hay alguna información que nos pueda dar que crea que puede ser de ayuda para la intervención en pareja. O si a veces se tratan, por ejemplo, antes de empezar a lo mejor una intervención en pareja, vemos que es necesario que cada uno haga un trabajo individual en ciertas cosas, pedir a ambas partes el permiso para estar en contacto los terapeutas, porque al final se busca ayudarles a través de la terapia individual a que puedan gestionar mejor problemas que a lo mejor aparecen en la interacción. Claro, claro, y justo este tema también, bueno, me han hecho como esta pregunta en otras y creo que también es más o menos la misma postura, ¿no? Que a veces en estas sesiones en individual, ¿no? Decías, vamos a ir evaluando y viendo cosas y trabajando cosas, ¿no? No es lo mismo hacer eso, hacer su terapeuta individual. Porque verlos en individual, cuando es terapia de pareja, es porque son elementos que influyen en esa dinámica problemática. Entonces, ahí es cuando nos cuesta derivar, o nos cuesta, bueno, yo refiero, porque de verdad me costaba, cuando iniciaba como terapeuta de pareja, yo tal vez quería ser Superman y decía, bueno, voy a ver en estas partes tal vez de inexperiencia, pero definitivamente se sesga nuestra intervención, porque vas a obtener más información de allá que de acá, y esto definitivamente, como también eres contexto en la pareja, pues la intervención se encamina hacia otros lugares. Y creo que, no sé cómo ha sido tu experiencia, no sé si tú lo has visto diferente, las consultas en línea, ¿no? Porque ahora con todo el tema de la pandemia se empezaron a disparar, ya existía desde antes, pero se disparan las consultas en línea también en pareja, y tú has visto algunas ventajas, ¿no? O desventajas al respecto. Claro, yo creo que al final, con independencia de que sea terapia individual o de pareja, creo que las ventajas y desventajas se comparten, ¿no? En la medida en que, pues por ejemplo, sabemos que inevitablemente hay una barrera y eso puede implicar a veces pérdida de cierta información que tiene que ver con lo no verbal, con el tenerles más a distancia o más cerca, ¿no? En el tú a tú. Entonces, ese sesgo va a estar. Luego puede haber también problemas relativos a la conexión, que a veces también pues, interfieren un poquito. Ganancias, pues la posibilidad de ser tratado por un terapeuta que a lo mejor sea de tu confianza y que puedas recurrir a él o a ella y poder hacer terapia online, o incluso, por ejemplo, en mi caso, llevo parejas que están a distancia y las llevo, el online permite eso, ¿no? Que puedas hacer terapia de pareja con personas que a su vez están a distancia porque por motivos laborales no pueden coincidir en la misma ciudad, y les puedes ayudar, ¿no? A gestionar lo que sea, ¿no? En cada caso. Entonces hay ventajas y desventajas. Como desventaja a lo mejor propia de la terapia de pareja, pues por ejemplo,
yo creo que al final el terapeuta es un elemento de control, a veces en el contexto, cuando aparecen ciertas reacciones emocionales, se tocan temas que son peliagudos y a veces aparecen reacciones de enfado y se pueden alterar y a nosotros nos toca reconducir eso, y cuando estamos en el tú a tú presencialmente, pues tú estás ahí, entonces es más fácil que funciones como elemento de control, así estás con una pantalla solamente y ellos están en la misma habitación, y entonces ahí pues sí que a lo mejor cuesta un poco controlar más ese enfado o esa reacción, pero incluso aún así pues tú sigues siendo un terapeuta y estás ahí en contacto. O sea que bueno, yo creo que son más las ganancias de poder hacer terapia online que las desventajas. Ya tiene que ser, yo creo que tiene que ser la propia pareja quien decida qué elemento en su caso les viene mejor, porque sí que vemos que hay personas que lo online no les gusta, entonces obviamente van a preferir una terapia presencial, pero si ese elemento no les importa, pues yo creo que se puede hacer perfectamente una terapia de pareja online y tener buenos resultados, o así los terapeutas intentamos, ¿no? Tener buenos resultados. Fíjate que para cerrar, ¿no?, mis preguntas, me gustaría hacerte una pregunta también. No sé si es de indicador de éxito, porque es muy complejo saberlo, es dependiendo del caso, pero sí, si existe, no sé, como un indicador para el terapeuta. Sabemos que no podemos dar número de sesiones, no sabemos, de acuerdo al avance, a lo que vaya sucediendo, pero sí tal vez esperar que en dado momento comiencen cambios, porque si no hay que reevaluar, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Existe esa posibilidad desde esta perspectiva? Sí, yo creo que nosotros también, si queremos hacer bien nuestro trabajo, tenemos que estar muy pendientes de que efectivamente cuando empezamos a trabajar en base a nuestro análisis funcional, a nuestro análisis del problema, y empezamos a dar pautas y las personas lo empiezan a aplicar, previsiblemente tenemos que ir viendo cambios. Es verdad que esos cambios a veces son más lentos, otras veces más rápidos, pero sí que tenemos que estar pendientes de evaluar que algún cambio se da, porque si vemos que no está habiendo ningún cambio, vamos a tener que evaluar si realmente la pauta se está aplicando bien, o si es que han aparecido variables que a lo mejor están interfiriendo, o qué está pasando ahí, para, si es necesario, reconducir o tratar a través de otra estrategia, ¿no? Que a veces puede ser, ¿no?, que cierta pauta pues en una pareja no es la vía por la que tenemos que ir, o la propuesta que hacemos pues no casa bien con esa pareja y es mejor intentarlo de otra manera. Siempre yo creo que tenemos que empezar a evaluar los cambios ya desde el primer momento que damos pautas, pues a la próxima sesión ver qué ha pasado, cómo lo han aplicado, si notan algún efecto. Nos podemos dar un tiempo y seguir evaluando las siguientes sesiones, pero si ya en 3, 4 sesiones o 2, 3 sesiones, diría yo, de empezar con una pauta, no se están viendo cambios, ahí tenemos que ver qué está pasando, ¿no?, para ver si hay que reconducir las cosas. Y luego a nivel más global, en la terapia, para valorar, porque puede ser otra duda, ¿no?, como terapeutas, ¿cuándo dar fin a una intervención en pareja, ¿no? ¿Cuándo es el momento en el que decimos que la pareja ya está bien? Porque perfección no va a existir, es decir, no podemos esperar a que todo vaya bien, maravilloso, mágico y todo lo gestionen bien en una pareja, porque eso no ocurre ni en las parejas que van bien y están satisfechas. Entonces, no va a ser el criterio de perfección el que nos permita dar el alta, sino que nosotros tenemos que ver cuándo tenemos que planificar también cuál es nuestro criterio para considerar que una pareja está lo suficientemente preparada para rodar solos, ¿no? Y ahí nos van a ayudar mucho los objetivos de intervención que nos hemos propuesto. Por eso es importantísimo que como terapeutas, tras una evaluación del problema, fijemos unos objetivos de intervención. Esos objetivos van a estar compuestos de varios subobjetivos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que yo creo que siempre se ve más claro. Ponía antes ejemplo de la comunicación, pues imaginemos que mejorar la comunicación es un objetivo
para una determinada pareja que viene a terapia porque vemos que hay muchos problemas. A lo mejor resulta que vamos evaluando y nos damos cuenta de que para mejorar la comunicación tenemos que hacer varias cosas. Por ejemplo, incrementar los momentos en los que la pareja charla y dedica a hablar de su día, de sus cosas, porque a lo mejor vemos que han perdido esos momentos. A lo mejor mejorar la comunicación también pasa por dotar a las partes de habilidades más asertivas a la hora de comunicar sus necesidades, de hacer peticiones, de hacer críticas. Eso es un subobjetivo que nos va a ayudar a mejorar la comunicación. A lo mejor resulta que tenemos que ayudarles a resolver mejor los problemas y vamos a hacer entrenamiento en resolución de problemas o en toma de decisiones para que sepan tomar decisiones de forma menos conflictiva y más eficaz. Entonces, si nos hemos marcado esos objetivos, nosotros podemos ir viendo la evolución que hacen en esos objetivos, y cuando consideremos que hay un grado de manejo de esas habilidades lo suficientemente satisfactorios y así lo consideran también las partes, pues podemos decidir dar el alta. Claro, me parece súper oportuno lo que hablas porque a veces nos enfocamos mucho en el inicio y cómo conceptualizamos y nadie se pregunta cómo cerramos, ¿no? Esto es algo que a lo mejor la pareja no va a venir, pero viene con una inquietud de cuánto tiempo voy a estar aquí. Primero, creo que es su derecho, ¿no? Porque también existe una planificación económica para este proyecto que tenemos de asistir a terapia, que no lo podemos dejar como al viento, ¿no? Nuestra forma de, tal vez, de organizar sirve mucho ver cuáles han sido esos objetivos y a partir de ahí ver qué tanto avance ha tenido la pareja, y si no ha tenido avance, pues reconceptualizar y ver y reajustar. A mí me gustaría en este punto que hablaras, porque siempre me ha llamado la atención, ¿por qué le llamas escuela para parejas a tu curso, no? ¿Qué te motivó a ponerle un nombre además muy atractivo para mí? Porque justamente tal vez es la función de la terapia de pareja. Entonces, me gustaría que lo explicaras, Miriam. Pues pensé en este nombre de escuela de parejas porque estamos como muy habituados de hablar de escuelas de padres, o al menos aquí en España se hace mucho lo de escuela de padres, que al final las escuelas de padres en lo que consisten no es hacer terapia a los padres para ver cómo solucionar problemas específicos de su hijo, sino en dotarles de una serie de habilidades bastante generales para manejar la crianza y para cumplir esa función de padres. Entonces, este curso tenía esa función, no era una terapia de pareja como tal, que siempre va encaminado a los objetivos o necesidades concretas de las personas que vienen o de las parejas que vienen a terapia, identificando ya determinados problemas, sino que se trataba más bien, o mi objetivo es más bien, dotar a las parejas o a cualquier persona, ¿no?, en este caso que esté interesado por el tema de las relaciones, de conocimientos generales de cómo funcionan las relaciones de pareja, qué podemos esperar de ellas, qué problemas pueden aparecer, qué dificultades, qué cosas podemos hacer nosotros para mejorar la satisfacción en el día a día de la relación, para prevenir ese deterioro que a veces percibimos en ciertas parejas, ¿no?, cuando vienen a terapia. Y sobre todo la idea surgió porque, tratando casos de pareja, yo a veces me encontraba con casos que venían ya en un punto en el que se hace muy difícil y muy costoso trabajar y ver los primeros resultados, porque ya hay mucho deterioro, mucha como insatisfacción de las partes, mucho cansancio, a veces hay poca motivación por poner de su parte. Entonces yo decía, jolín, si estas personas hubiesen venido a terapia antes, o si estas personas hubiesen sabido antes una serie de herramientas, hubiesen tratado de asegurarse una serie de cosas o de trabajar en el día a día una serie de cosas, pues probablemente no estarían en el punto en el que están. Entonces, básicamente fue esa mi inquietud, fue lo que me animó a hacer esto, y la razón de que le llame escuela es para diferenciarlo un poco del proceso de terapia como tal y para hablar de esta parte más general de entrenamiento en habilidades. Fíjate, antes de comenzar a cerrar, me gustaría preguntar si alguien más tiene una
una pregunta o un comentario, pero te diría que si tienes algún mensaje para los terapeutas que quieren iniciar como terapeutas de pareja, ¿no? Algunas pautas que tal vez por las que tú has pasado, al menos al inicio. Bueno, yo en general siempre digo, también se lo digo a mis alumnos, que pierdan el miedo, porque es verdad que los casos de pareja, y a mí hay alumnos que me lo han transmitido, ¿no? Que dan como miedo porque, bueno, al final involucran dos partes, hay que manejar a dos partes y si a veces ya en terapia cuesta manejar la conducta de uno, pues manejar la conducta, deseos, necesidades, perspectivas, puntos de vista, creencias de dos partes, pues ya se puede hacer más complicado, pero yo les diría que pierdan el miedo, que se expongan a ello, que si es necesario que en los primeros procesos o en las primeras terapias, si es necesario pedir asesoramiento o pedir supervisión porque tengan dudas, pues que así lo hagan, pero al final las habilidades se curten en la práctica, entonces simplemente se trataría de utilizar los conocimientos que ya tenemos para la terapia individual, por ejemplo, conocimientos en análisis funcional, ¿no? En procesos de aprendizaje, pues tratar de ponerlos en práctica en el contexto de la terapia de pareja. Y si tratamos de basarnos en la evidencia, de ser organizados con la intervención, de planificarnos nuestros objetivos, de irnos planificando las sesiones, que es súper importante, yo creo que van a ir ganando seguridad y van a ir haciendo un trabajo de forma que vayan viendo que tiene sentido y que no lo hacen tan mal como a lo mejor pensaban o el miedo que tenían. Claro, y creo que tocas un punto muy importante y es que terapeuta individual o de pareja debe tener como muy claro cuál es la postura teórica clínica respecto al problema, ¿no? Porque pues a veces como que hacemos una mezcla de cosas, eso también es una posibilidad dentro de la terapia, siempre como ajustarnos a las terapias basadas en la evidencia, revisar, documentarnos, y por eso me gustaría preguntarte, que nos pregunta una persona por acá, algunos autores que nos puedas recomendar sobre esto, sobre esta temática. Sí, yo recomiendo mucho un libro de Raymond Gaja que se llama Vivir en pareja. Hay libros también de Miguel Costa, que es sobre la terapia de pareja y las problemáticas de pareja, y ahí te dan muchas pautas también en las distintas fases, ¿no? Del proceso de evaluación, intervención. Son libros que yo recomiendo porque me parece que son bastante rigurosos y que tratan bastantes temas. Luego habría libros a lo mejor más específicos sobre el tema del amor, el enamoramiento, todo eso, que ya, pues por ejemplo de Ellen Fisher, si tienen curiosidad por los temas del enamoramiento desde el punto de vista más fisiológico, todo eso puede complementar, es algo que puede complementar la perspectiva psicológica. Fíjate, aquí nos pregunta María Rubio, entonces, si nos apuntamos a la escuela de parejas para aprender como profesionales, ¿se puede? ¿O nos recomiendas otra formación que impartas tú, por ejemplo, para saber intervenir concretamente en parejas? Espero no decir ninguna tontería, que me he conectado tarde. Gracias de antemano. Claro, pues yo cuando me hacen esa pregunta, o sea, es verdad que el curso surgió para el público general, pero mientras yo iba haciendo el curso yo pensaba, jolín, esta es una formación que a mí me hubiese gustado hacer, porque en realidad los temas que yo trato en el curso, aunque están enfocados para el público general, yo siempre lo trato de abordar desde un punto de vista riguroso. Entonces, yo creo que se abordan temas que son muy útiles para los psicólogos. De hecho, yo planteo ejercicios, planteo reflexiones, trato distintas temáticas relacionadas, por ejemplo, con los intercambios positivos, en cómo hacer para que, yo qué sé, pues mantener viva la chispa, en cómo mejorar la intimidad, cosas relacionadas también con el manejo de ideas irracionales o mitos del amor que a veces interfieren en las relaciones
relaciones de pareja, trato el tema de la comunicación, de cómo gestionar el enfado, de cómo ayudar a la resolución de problemas. Entonces, todo eso son pautas que como terapeutas solemos dar en la terapia de pareja. Entonces, yo les animaría, aunque sean psicólogos y este curso esté planteado para el público general, yo animo a los psicólogos a que lo hagan porque yo creo que se pueden enriquecer, que pueden sacar ideas y contenidos para sus propias terapias. Luego ya nosotros como terapeutas tenemos que adaptar, ¿no? En qué caso procede trabajar esto, en qué caso procede trabajar esto otro, pero creo que puede ser útil. De hecho, en las ediciones anteriores gran parte de los alumnos del curso eran psicólogos y las opiniones que me han transmitido luego, algunas de forma personal, ¿no? Que alguno me ha escrito, pues han sido bastante satisfactorias. Yo estoy muy contenta. Entonces yo es lo que les diría, que creo que sí que puede ser útil. Claro, yo también les diría que si bien es cierto que hay que exponernos, ¿no?, a ese miedo que nos da como terapeutas, también es importante que nos formemos, es parte de eso, ¿no?, de exponernos, de formarnos con las herramientas. Por eso a mí me gustan tanto estos espacios que son gratuitos, abiertos, tanto a público general como a psicólogos, porque de alguna forma tenemos que contactarnos con el aprendizaje. Esto seguramente nos lleva a otras áreas. Y para responder la pregunta de Jenny Chicaiza, yo sí, la escuela para parejas, ¿no? Se le puede hacer desde otro país, ¿no, Miriam? Sí, porque es online y no hay problema, o sea que desde cualquier parte del mundo se puede acceder de forma flexible al contenido. El contenido está colgado de forma online, en forma de vídeos y también materiales que son descargables. Entonces, durante el tiempo que dura el curso, que son 2 meses para que se pueda realizar sin prisa y de forma tranquila, pues se puede ir accediendo a ese contenido en las horas que cada uno tenga disponibles, y ya el grado de compromiso con el curso, yo siempre lo digo, es muy flexible porque yo no quiero que ninguna persona que entre en el curso, ninguna pareja que entre en el curso se sienta en la obligación de hacer todas las tareas que yo propongo, no, simplemente que con libertad vean qué les apetece practicar en su caso, qué área es la que tienen a lo mejor más déficit y entonces les apetece probar alguna tarea que sirve para mejorar eso. Y ya para los terapeutas, pues sí que son propuestas de tareas que incluso podemos readaptar a nuestras terapias y plantear a nuestros clientes, usuarios, pacientes. Entonces, bueno, pues sí, la respuesta es que se puede hacer desde cualquier parte del mundo y de forma flexible, así está planteado. Claro, y para cerrar a mí me gustaría también invitarlos, el centro, ¿no, Miriam? El centro de nosotros que se llama COPSIQUE, estamos ubicados en Querétaro, en México, también tiene la posibilidad no solo de, ahorita tenemos un diplomado que empieza en enero, de terapias conductuales contextuales, en el que también está incluido un módulo de terapia de pareja. Entonces, ofertas hay, el punto es dar el primer paso. Y a mí me gustaría agradecerte, Miriam, tenemos que despedirnos por el tiempo, pero no sin antes agradecerte por venir y tomar tu tiempo, a pesar de que es viernes y por allá seguramente ya hay planes, ¿no? Ahora, el link o dirección para acceder a esta escuela para parejas está en nuestra página, en donde publicamos en Facebook. Tenemos nuestro Facebook llamado Psicoterapia Cognitivo-Conductual COPSIQUE. Ahí está el link del curso de escuela para parejas y están invitados a visitarla también. Y sí, en mis redes sociales también lo pueden encontrar fácilmente. En mi Twitter está, yo creo que fijado, y en mi Instagram también lo tengo en el link del perfil, también van a poder acceder fácilmente a ello. Si nos ayudas, Miriam, a decir cuáles son tus redes en donde te pueden encontrar. Pues en Instagram, si ponen Miriam Rocha psicóloga, me van a encontrar. Y en Instagram,
Si ponen también Miriam Rocha Díaz o Miriam Rocha, van a dar conmigo, pero mi nick en Twitter, por ejemplo, es miri_roach y en Instagram es Miriam Rocha_psicóloga. Creo que es ese, que no me lo sé de memoria, pero creo que sí. Si no, si ponen mi nombre, yo creo que me van a encontrar fácil. Sí, además Copsique nos compartió por el chat cuál es el link del curso de Escuela de Parejas y bueno, pueden ingresar en cualquier momento que ustedes deseen. Muchas gracias, Miriam. Espero no sea la última vez que podamos compartir en un espacio como este y seguramente nos vamos a estar viendo. Espero que tengas linda cena para ti y buen provecho acá en México, más hacia de este lado del mundo. Pues encantada, ha sido un placer y bueno, gracias por la entrevista tan interesante. Espero que haya sido útil para la gente que nos ha visto. Seguramente que sí. Que tengas muy, muy bonito fin de semana. Gracias. Bye. Hasta luego.